¿Cómo les va? Que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios nuevamente que podemos estar juntos y en armonía, reunidos para adorar el nombre de Dios y a oír su palabra. Le doy gracias a Dios en este tiempo por tu vida, por tu corazón, por tu perseverancia en el Señor, pero también le doy gracias a Dios por darnos este tiempo de misericordia y de favor a nuestras vidas para poder servirlo, para poder adorarlo y para poder llevar palabra de Dios. Hoy veo unas familias bendecidas, hoy veo una familia bendecida. La familia cristiana son familias de bendición, son familias bendecidas, vemos familias restauradas, vemos la mano poderosa de Dios en tantas personas que han pasado por tantas situaciones de oscuridad, hoy están libres para la gloria de nuestro Padre Celestial. Amén. Que Dios te bendiga en este tiempo y animamos a aquellos que tal vez por primera vez están escuchando una prédica cristiana, que pongan su corazón hacia Dios, que busquen el de Dios en sus corazones para glorificar el nombre de Dios y puedan ser transformados por Él, porque hay vida en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero compartir tu mensaje en esta tarde que lleva por título Cuando Jesús no es bien recibido. Y vamos a leer la palabra de Dios. Tomamos base para este mensaje en la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 5. Vamos a leer del verso 1 en adelante y vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dice así la palabra de Dios. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios viviente, del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho de que no le enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaban todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido, en su juicio cabal, y tuvieron miedo, y les contaron los que le había visto, cómo le habían acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Oramos a Dios y damos gloria al nuestro Señor. Amado Padre y Dios de los cielos, en esta tarde te damos gloria y honor y te damos muchas gracias por permitirnos en esta tarde estar congregados en tu nombre y recibir tu palabra. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y sabemos que vas a hablar a nuestras vidas, por eso hay un corazón dispuesto a recibir el mensaje que tengas para darnos a nuestras vidas. Padre, dejamos libertad al Espíritu Santo, Dios mío, para que nos hable a lo profundo del corazón y poderlo poner por obra. Te damos gloria, honra y alabanza en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Bien, aquí nos encontramos con una historia tremendamente terrible, maravillosa. No sé, pero también podríamos decir hasta poco entendible, ¿verdad?
Acá vemos algo que Dios obró de una forma maravillosa y poderosa, esa gloria de Dios, esa autoridad de Jesucristo manifiesta en una enseñanza tan profunda que aún es para con nuestras vidas. Dice que el Señor mostró su poder, un poder maravilloso que fue dado por el Padre. Toda autoridad me fue dada por el Padre, dijo el Señor Jesucristo, y mostró esa autoridad en el lugar cuando llegó a esa región de los Gadarenos. El Señor se mostró, ¿no? Y mostró a sus discípulos el poderío del cielo. Primeramente, no solamente fue, porque antes de este capítulo 5 de Marcos, cuenta el evangelista cuando Jesús calma la tempestad. No solamente mostró esa autoridad frente a los demonios, sino también anteriormente mostró su autoridad aún para contra la naturaleza. Esa fuerza poderosa, esa gloria de Dios poderosa en Jesucristo para controlar todo y poder también tener control de los poderes espirituales que buscan la destrucción de todos nosotros. De todos los seres humanos, el demonio siempre trata de destruir las vidas. Por eso el Señor nos dice en el libro de Efesios, capítulo 6, versos 11 y 12, dice, vestido de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Miren lo que nos dice el Señor. Dice que nosotros como hijos de Dios tenemos que estar revestidos del poder de Dios, la armadura de Dios, o sea, el evangelio completo, creyendo totalmente en las promesas de Dios, en el poder de Dios y sabiendo que ese poder está a favor de nuestra vida y que el Señor a nosotros como iglesia nos entregó la autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Y si comiéramos cosa o bebiéramos cosa mortífera, no nos hará daño. O sea, toda potestad me es dada, dijo el Señor. Esa potestad le fue dada a la iglesia para hollar serpientes y escorpiones. Por eso dice que debemos vestirnos de toda armadura de Dios para, dice, estar firmes en quien, firmes en el camino. Que nada ni nadie nos pueda apartar del Señor. Que veamos realmente todo lo que decía en la palabra. El Señor dice que nadie podrá apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada, no hay fuerza de tiniebla que nos pueda apartar del Señor y que nosotros tenemos esa autoridad para resistir al diablo y el diablo huirá de nosotros. Ahora vemos aquí que el evangelista nos dice que estaban por la región de los Gadarenos. Llegaron allí a la región de los Gadarenos después que pasan al otro lado de ese lago que habían calmado el Señor la tempestad de viento, y llegan allí a Gadara, y Gadara, donde estaban los Gadarenos, era una de las ciudades que formaban Decápolis. Y la palabra Decápolis significa 10 ciudades, o sea, lo conformaba donde estaba Gadara era en 10 ciudades, ¿no? de la región oriente del mar de Galilea, y donde se había formado parte del territorio que Dios le había dado a Moisés. Por eso Moisés le había dado como herencia a la media tribu de Manasés, la otra parte le había dado a Rubén, y a la otra parte le había dado lo de Gad. Y en los tiempos de Jesús, nosotros debemos tener en claro, ¿sí?, que los judíos estaban esparcidos por toda la región en general. Se puede decir que eran casi una totalidad, que era un territorio gentil, o sea que no eran judíos los que gobernaban o los que estaban en ese lugar. Dios le había dado como herencia, como le había dado a Moisés para que reparta, pero por causa del pecado fueron extremadamente atacados y dispersos, no una vez, muchas veces el pueblo de Israel que había llegado a estar cautivo. Por eso aquí nos encontramos en un lugar donde realmente reinaban o gobernaban, era un territorio gentil, que no judío. Y esas ciudades eran esencialmente griegas. Y los griegos tenían dioses, o sea, adoraban dioses paganos, sí, tenían templos para esos dioses, o anfiteatros, ¿no?, griegos, y estaban consagrados
para vivir de una manera, digamos, como de la manera de los griegos, no de los judíos. Por lo tanto, era un lugar de adoración pagana, y se creía que esos dioses paganos eran gobernantes, eran dueños de esa ciudad. Era como que habían desplazado al pueblo de Dios y habían tomado ellos la posesión. O sea, lo que estaban mostrando con lo que nos muestra la palabra de Dios era como que habían desplazado al pueblo de Dios, diciéndole que Dios no tiene ningún tipo de autoridad, solamente los dioses paganos. Por eso no fue casualidad que el Señor Jesucristo vaya en ese lugar, porque la influencia del paganismo es muy fuerte en ese lugar y en muchos lugares hoy por hoy, ¿no? El diablo estaba como en su casa, podríamos decir. Por eso no fue casualidad que el Señor Jesús pasase por esa región, sino que lo que realmente había un plan de redención, un plan de restauración y un plan que para que los judíos por primera vez, o muchos podríamos decir, podían reverenciar otra vez al Dios viviente, al Dios que tiene todo poder, porque Dios no hace nada por hacer nada, no hace nada por azar, sino que siempre hay un plan, un propósito divino de parte del Señor. Por eso que va a ese lugar con un plan perfecto para poder llevar y mostrar la autoridad de Jesucristo, para mostrar a ellos y mostrarle a sus discípulos que Jesucristo tenía la autoridad, que Dios seguía teniendo el control y el dominio, y que hasta ahí se lo había permitido, pero que en ese momento se le tenía los días contados, podríamos decir, porque había llegado el poderoso de Israel, había llegado el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que tiene autoridad sobre todas las cosas, estaba presente en ese lugar, mostrando la autoridad del Dios que vos servís y que yo sirvo, el Dios que vos tenés en tu corazón y que yo tengo en mi corazón, que es poderoso. Pero dice que había un hombre con un espíritu inmundo. Hermano, para los discípulos del Señor, cada momento, yo me imagino esto, porque uno tiene que pensar, yo pienso mucho, me gusta, relacionarme con la palabra, me gusta meterme dentro de la palabra y cierro mis ojos después de leer y es como que Dios te lleva al momento de la palabra de Dios, al lugar preciso de la palabra de Dios. Y yo me imagino esos momentos que el Señor tenía al lado con sus discípulos, cuando Él estaba con sus discípulos, porque seguramente que habrá sido realmente emocionante. ¿Vos te pusiste a pensar cómo sería si hoy por hoy, por ejemplo, nosotros lo que vivimos dentro de nuestras congregaciones, dentro de nuestra familia, es algo tan lindo, tan maravilloso, tan emocionante poder vivir para Dios, poder vivir en Dios, ¿sí? Y cuando nos congregamos, que adoramos el nombre del Señor, cuando levantamos nuestras manos, cuando glorificamos a Dios, cuando bendecimos el nombre de Dios, realmente son experiencias maravillosas que llenan el alma, llenan el corazón, cada palabra, cada mensaje, todo lo que Dios nos viene dando como congregación, anima nuestro corazón, anima nuestra vida. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Por eso ellos venían viviendo un tiempo emocionante, atrapante. Es algo emocionante, atrapante, como te digo, el hecho de poder estar al lado de Jesucristo. Y era algo fuera de lo normal. Todo lo que vivían era extremadamente fuera de lo normal. Porque cada palabra que muestra de esos 3 años y medio del caminar del Señor Jesucristo en ese ministerio terrenal, realmente, mirás, esto es algo extraordinariamente poderoso y sobrenatural. Bendito sea el nombre de Jesús. Ellos, antes de pasar hacia la región de los Gadarenos, dice la palabra de Dios, un capítulo antes, en el capítulo 4, en el verso 35, dice: en aquel día, cuando llegó la noche, le dijo pasar al otro lado. Escuchen bien esto. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y habían también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron, le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: ¡Calla, enmudece! Y cesó el viento y se hizo grande bonanza, y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este
que aún el viento y el mar le obedecen. Miren cómo estaban todavía, podríamos decir, crudos, ¿no? No estaban cocinaditos como discípulos, sino que recién venían aprendiendo, que todavía no reconocían que estaban frente a frente con el Señor de la gloria, con el Mesías prometido. Ellos todavía no comprendían. Por eso dice que ¿quién es este que el viento y el mar obedecen? Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ahora, ellos experimentaron algo tremendo y vivieron experimentaron dos cosas tremendas allí. La primera, el miedo de morir ahogados. Y la segunda, la autoridad del Señor frente a la naturaleza para librarlos del peligro. Y esta autoridad, amados, esta misma autoridad es la que el Señor en este tiempo nos muestra que está vigente para con nuestra vida, que el Señor en el medio de todas esas tempestades que se nos levantan en la vida, el Señor la reprende y le dice: calla, enmudece. Cada circunstancia que vos y yo pasamos, el Señor no se le escaparon de las manos, ni tampoco no sabe por qué nos pasaron, sino que Él sabe todas las cosas y nos libra de todo mal. Él nos libra de todo mal, Él tiene el poder para librarte de todo mal. Más allá de todo lo que estés pasando, hay un poder glorioso en el Señor, el poder de Dios. El poder, la palabra poder viene de la palabra dunamis, del griego dunamis, que significa dinamita, podríamos decir. ¿Viste cuando pone una dinamita y después que explota la dinamita destruye todo? ¿Sí? Así es el poder de Dios para la destrucción de la fortaleza de Satanás y de cada una de las tormentas que se levantan de la vida contra nosotros. Bendito sea el nombre de Jesucristo, el quien nos da la victoria y la bendición. ¿Cuántos son bendecidos? Levanta tus manos allí donde te encontrás y decirle: Señor, yo sé que tú me bendices y me cuidas. Es hermoso poder saber esto. O sea, ahora, apenas terminaron de bajar de la barca, se encontraron con esta situación, porque dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, capítulo 5, verso 1. Y dice: y cuando salió él de la barca, o sea, cuando salió Jesús de la barca, no sabemos si anteriormente habían salido otros, pero no pasaba nada. Pero cuando Jesucristo salió de la barca, automáticamente Jesús mostró todo su poderío, toda su autoridad. Porque cuando el Señor llega a un lugar, muestra la autoridad. Por eso cuando viene a nuestras vidas el Señor Jesucristo muestra toda esa autoridad y nosotros caemos rendidos ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Pero dice que vino a su encuentro del sepulcro un hombre con un espíritu inmundo. O sea, vino corriendo hacia él de las tumbas un hombre endemoniado, desnudo, herido, gritando. Sí, un hombre que estaba enajenado. Y en el Nuevo Testamento vemos muchos casos de personas que poseídas por los demonios. Y no debemos estar confundidos con los casos de locura o de esquizofrenia o de epilepsia, ¿sí? No, hay manifestaciones en las personas endemoniadas. Esto lo hemos visto, hemos participado en liberaciones de personas que realmente atadas con grilletes, ¿no? Atadas con esas ligaduras de muerte, de tinieblas, que Dios las libró. Y podíamos contar testimonio de personas que he visto en la liberación cuando Dios obró en la persona. Un endemoniado es un ejemplo extremo de las fuerzas satánicas que pueden hacer en una persona, cómo una persona que cayó en su dominio, cómo la destruye la vida. Satanás destruye la vida. Por eso que hay tanta gente que está destruida, adictos a la droga, destruidos por causa de su pecado, y seguir pecando. Están en un tiempo, digamos, de oscuridad, están metidos en el medio de unas tinieblas terribles. Por eso los ves que no respetan a la familia, a los padres, a las madres, no respetan a sus hijos, no tienen un sentido de vida para seguir adelante, porque están allí endemoniados. El demonio toma posesión. Las personas que están metidas en la oscuridad sexual, en la oscuridad del juego, cuando esas personas... he conocido un hombre, mira, te cuento esto, he conocido un hombre que no sé, un día trajo hasta la escritura de la casa, se la jugó
en un juego de azar y perdió la casa y dejó a la calle a sus hijos y a su esposa por el simple hecho de jugar, porque también en la oscuridad está metida así en esos juegos de azar. Por eso que vos fíjate que hacen grandes bingos y grandes cosas y atraen a la gente y le hacen ganar a Satanás hace que gane uno para atrapar, y empieza la persona a no tener control de sí misma y vende lo que no tiene, gasta lo que no tiene, hace lo que no tiene con tal de pasar ese momento en ese lugar. Están atrapados en tinieblas. Así se encuentran muchas mujeres, muchos hombres atrapados en tiniebla sexual, de tantas cosas que se pasan en este tiempo, de ira, de destrucción. Fíjate el hombre que golpean a sus esposas y todo esto, toda obra del demonio. Por eso Jesucristo vino a traer vida y vida en abundancia. Jesucristo quiere entrar en el corazón de la persona para transformarlo, para transformar la persona. Entonces, él dice que nadie le podía atar, ni aún con cadena. Dice en el verso 3, dice que tenía morada en los sepulcros y nadie le podía atar, ni aún con cadenas, ni aún con cadenas. El cuadro que describe Marco es realmente aterrador. El cuadro, uno mira esto y es aterrador. Un hombre totalmente controlado. Iba a decir descontrolado, pero no, controlado fuertemente y totalmente por Satanás, actuando como un animal salvaje e indomable. Miren lo que lo ha atado con cadenas y romper esas cadenas donde lo trataban de atar para dominarlo. Dice que producía miedo este hombre cuando estaba por allí. Nadie tenía la fuerza para dominarle, y a pesar que habían intentado atarlo, seguía siendo una amenaza para la seguridad de la gente del lugar. Nadie podía pasar por ese camino porque se encontraba realmente en tantas cosas. No, dice que en Marcos dice, en el verso 5, dice, porque muchas veces había sido, en el verso 4, atado con grillos y cadenas, más las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, hiriéndose con piedras. O sea, daba voces, andaba dando voces en los sepulcros. Esto nos demuestra una profunda angustia de la persona, un profundo dolor de lo que sentía por ser atormentado en su interior. Este hombre, ¿qué sentiría en su vida? Este hombre sentía mientras deambulaba por las montañas, los sepulcros, ¿qué sentiría? En su corazón estaba siendo realmente digamos, atemorizado, siendo, no sé, podríamos decir, no directamente destruido, su ser interior, no tener ni deseos de vivir. Por eso dice la palabra de Dios, dice, hiriéndose con piedra, dice el verso 5, al final del verso 5, sería con piedra, porque el herirse era como que quería librarse del tormento que viviría, de lo que pasaba por dentro de ese tormento interior que sentía mientras andaba por las tumbas, por las montañas, porque este hombre vivía así. Ahora nos muestra que se quería matar, se quería suicidar. Así se encuentran las personas en este tiempo, con ese deseo de hasta morir y de suicidarse, se quieren matar. Este hombre estaba allí. Esto nos muestra cómo Satanás siempre obra ahora para tener la para tener la autodestrucción de la persona. Cuando una persona se empieza a autodestruir, significa que no está Dios, sino que está Satanás obrando. Porque Jesucristo lo que hace es restaurar la vida y darle sentido a nuestra vida, nos da deseos de vivir. Pero cuando Satanás está ahí metido en el medio y que está en el corazón de esa persona, la persona se quiere autodestruir, desea morirse, desea lastimarse, se quiere hacer el mal. Por eso lo induce a la persona, a Satanás en su mente, a hacerlo. Por eso, viste, cuando me ha pasado, ¿no?, de viajar en tren y de golpe, pum, el tren paró porque una persona se tiró abajo y no vamos a hablar de esto, pero es horrible cuando pasa esto. El demonio habla, susurra al oído, no das más, no aguantás más, no tenés salida, matate, la única salida que tenés es la muerte. Allí está la salida, ahí está la puerta, dale, tirate, matate, ahorcate, pegate un tiro. Satanás se encarga de esto, él está obrando allí en la mente de la persona y la está, digamos, sometiendo.
la está directamente sometiendo a sus pensamientos, a su oscuridad. Y así sigue haciendo en este tiempo, hermano, como en el tiempo de la antigüedad, cuando este endemoniado gadareno estaba, que se cortaba el cuerpo, que se lastimaba, ¿no? Que dice que sería con piedras. Sería con piedras. Entonces, esto es lo que estaba viviendo este hombre, lo que le pasaba a este hombre. Pero cuando llegó Jesús, ¡oh Dios, qué linda esta palabra! Pero cuando llegó Jesús, porque cuando llega Jesús algo pasa. Cuando llega Jesús pasa algo tremendamente, porque los que están muertos pasan de muerte a vida. Los que están endemoniados son libres y dejan de ser atormentados. Los que son infelices pasan a tener felicidad. Los que nunca experimentaron el amor, experimentan el amor. Esto es lo que pasa cuando llega Jesús a un lugar. Algo estaba pasando. El Señor llega frente a una vida y algo pasa. Cuando Jesucristo llega a una vida, algo ocurre, algo sucede. Ya no es lo mismo, no es lo mismo. Todo esto cambia. Dice la palabra de Dios en el verso 6, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él. ¿Qué vio? ¿Qué pregunta, no? Porque ahí está la pregunta, ¿qué vio? ¿Qué vio este hombre cuando vio allí a Jesús? Vio la autoridad. Vio al Dios que tiene poder, reconoció que estaba frente al que verdaderamente tenía el poder y potestad y dominio. Por eso dice que cayó postrado delante de él, se arrodilló, ¿sí? Se arrodilló ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores, porque como dijo Mateo 28, 18, el Señor Jesucristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que cuando llegó Jesucristo, bajó de la barca, puso un piecito fuera de la barca, el endemoniado, vaya a saber dónde estaba, pisó Jesús, ¡pum!, se manifestó el demonio y dijo, se nos terminó el tiempo, porque Cristo tiene poder. Cristo mostró toda esa autoridad y todo el dominio de que toda rodilla se doblará ante él, toda rodilla. Por eso el demonio se arrodilló frente a él. En ese momento dice que clamó y clamando a gran voz, comenzó a clamar a los gritos, pero gritos desgarradores, gritos de auxilio, gritos de desgarrado tenía este hombre. Dice que comenzó allí a gritar, comenzó a gritar allí en ese momento, clamando a gran voz, clamando los gritos de las tinieblas, gritos que daba el diablo y sus aliados cuando se han arrojado. Esos son los gritos que va a pegar, ¿no? El diablo cuando se ha arrojado el fuego y azufre, el agua de fuego y azufre, y se han atormentado por la eternidad. ¿Sí? Allí esos son los gritos desgarradores que este hombre daba. Esos demonios estaban allí, ¿no? Gritando desgarradamente porque estaban frente a la autoridad. Dice Apocalipsis 20:10, dice así: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, decía Juan en esa revelación en la isla de Pasmo. El Señor le mostró el fin de Satanás y sus secuaces, sus demonios que destruyen y atormentan las vidas. Lo muestra con autoridad. Gloria al nombre de Jesucristo. Este es su terrible fin. Ahora mire lo que dice el verso 7, dice, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? ¿Qué tienes conmigo? O sea, directamente no fue a ¿qué tienen conmigo ustedes que vinieron? No, la autoridad es de Jesucristo. Por eso el hombre, nosotros no tenemos ningún tipo de autoridad si no tenemos a Jesucristo. Si Jesucristo no reina en nuestra vida y mostramos una vida de acuerdo a la palabra de Dios, no hay ningún tipo de autoridad. No hay ningún tipo de autoridad. La autoridad viene de Dios sobre la vida de una persona. Y en ese momento estaban bien viviendo
en ese momento estaban viviendo y viendo la gloria del Dios Todopoderoso. O sea, en otras palabras, lo que le estaban diciendo los demonios: ¿por qué te entrometes conmigo? Esto es lo que querían decirle. ¿Por qué te metes donde nadie te llamó? Donde nadie te sigue, donde nadie cree en ti. O sea, lo que le estaba diciendo: estos son mis dominios. Acá reino yo, acá este lugar me fue entregado a mí, nadie puede. ¿Por qué te metes acá? Eso es lo que quería decirle. Cuando estaban los demonios allí, nadie te cree en ti, vienen a mí, van a mis templos y me adoran. No te olvides que era un lugar de Decápolis, lugar de adoración a Satanás. Y Satanás, como te digo, se sentía como pez en agua en ese lugar. Ahí se sentía el Dios de ellos y lo adoraban y le ofrecían sacrificios y demás cosas, porque era el lugar de adoración. Por eso que tuvo esa posesión demoníaca y esa autoridad para meterse dentro de este hombre y hacer lo que estaba haciendo. Pero Cristo había llegado a ese lugar y algo iba a pasar. Bendito sea el nombre de Jesús. No se olviden esto, bien claro, tiene que esa región era sumamente pagana, adoraba a otros dioses paganos. Por lo tanto, él estaba cómodo. Estaba pero Jesús, cuando llega Jesús y que trae libertad, porque cuando Cristo trae libertad, porque dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 4, verso 18, dice: el Espíritu del Señor, esto lo dice el Señor Jesús, ¿no? Esto lo hablaba con una forma de autoridad y mostrando la autoridad de Jesucristo, ¿no? Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Esto es lo que vino a hacer Jesucristo. Esto es lo que vino a hacer Jesucristo, librar la vida de ese tormento. Y este hombre, o sea, se estaba cumpliendo la palabra de Dios y este hombre estaba recibiendo algo poderoso de parte de Dios, que era la libertad de su vida, porque estaba realmente atormentado por estos demonios. Allí estaba Jesús con toda autoridad y dominio. El endemoniado estaba enterado tanto del nombre humano de Jesús como el nombre de la deidad de Jesucristo. O sea, él sabía que era Jesús humano, pero también que era Jesús, el Hijo del Dios viviente. Por eso el endemoniado reconoce la majestad, el dominio, y reconoce en ese momento la obra que vino a hacer Jesucristo. Él ve ahí, lo ve al Dios de la gloria, al Dios poderoso con toda autoridad. Entonces comienza a temblar, porque dice la palabra de Dios que los demonios creen y tiemblan. Esto lo hablaba Santiago: el demonio cree y tiembla, o sea, sabe, conoce, cree que hay un Dios que está sobre él y que tiene autoridad, por eso tiemblan. Ellos estaban temblando. Por eso miren lo que le dice en el verso 7, dice: te conjuro por Dios que no me atormente, te conjuro por Dios. O sea, en otras palabras, lo que le estaban diciendo: te suplico. Nadie suplica a alguien si no sabe que tiene autoridad sobre su persona. ¿Sí? Te suplico por Dios que no me atormente. Hermanos queridos, el diablo sabe su fin. Ellos sabían su fin. Por eso suplicaban ante aquel que tiene dominio y autoridad sobre ellos. Los hombres nada podían hacer. Le intentaron atar, lo intentaron librar de otra manera, trataron de sostenerlo, pero cuando llegó Jesús, la verdadera autoridad, se sujetaron a Jesús y no necesitaron atarlo con nada, porque Cristo tiene autoridad. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Los poderes de las tinieblas resultaron allí vencidos, porque hasta ese momento eran invencibles para los hombres, porque estaba en su propio dominio. Pero cuando Jesús llegó a ese lugar, puso sus piecitos, automáticamente Satanás supo que llegó su fin y que se tenía que ir. Por eso los poderes de tiniebla resultan invencibles para aquellos que no tienen a Cristo, pero para los que tienen a Cristo saben que hay poder en el nombre de Jesucristo, que Satanás está vencido. Porque, miren esto, ¿no? Porque en el verso 8 dice en el verso 8, porque le decía: sal. O sea, esa palabra sal
significa autoridad, significa un mandato, una orden le dio. Sal de este hombre, espíritu inmundo. Automáticamente le dijo, sal de este hombre, espíritu inmundo. El Señor sabía que se enfrentaba, que había ahí adentro. O sea, automáticamente los demonios también, que sabían y temblaban, sabían que se encontraban con esa autoridad. No podían hacer nada frente a eso. Fue algo sorprendente, fue algo tremendo, porque dice, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y le respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Lo sorprendente es esto, ¿por qué el Señor le pregunta su nombre? ¿Por qué el Señor preguntó el nombre de esos demonios? Y su respuesta nos da la clave. La respuesta que dio, nos dio la clave. No contestó un hombre, no contestó con el nombre de hombre, no contestó con el nombre de persona, no contestó con el nombre que le habían puesto sus padres, sino que le contestaron los demonios que estaban gobernándolo. O sea, había un total dominio del demonio sobre la vida de este hombre gadareno. Estaba allí metido. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, ¿qué habla la boca? Lo que abundaba en el corazón del hombre, lo que abundaban en los demonios. Por eso cuando le pregunta, ¿cómo te llamas?, le estaba mostrando a sus discípulos el cuidado que tienen que tener de a ver a quién escuchan hablar. Y ver lo que tienen en el corazón, lo que hablan. Es lo que Dios nos dice a nosotros en este tiempo. Cuidado con lo que escuchamos. Porque Satanás también se puede disfrazar de ángel de luz y te hace creer de que es verdaderamente palabra de Dios, pero no lo es. Por eso que nos da esa gloria, esa gracia de poder discernir el Señor también en estos tiempos. Pero nosotros tenemos que ver esto. No sé si te das cuenta, pero esta era la razón de que le decía, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y los demonios estaban hablando. Ahora, esta persona que estaba llena de muchos demonios, tenía muchos demonios, y seguramente había sido atormentado y escuchaba un montón de voces. Por eso cuando le habla ¿cómo te llamas?, también le estaba mostrando la autoridad que él tenía sobre los demonios, para que ese hombre que era el que verdaderamente estaba siendo usado por los demonios, escuche también la voz de Dios, para que sepa la autoridad, porque Cristo estaba con toda autoridad allí. Ahora, una legión, hermanos, cuenta con 6.000 soldados. O sea, cuando se habla de legión, habla de 6.000 soldados, tiene una legión. Entonces quiere decir que alrededor de 6.000 demonios estaban metidos en este cuerpo. Terrible, terrible el cuadro de este hombre. 6.000 demonios en el cuerpo de este hombre. Por eso no fue impedimento, o sea, primeramente no podían nadie atarlos ni nada, no podían hacer. Pero para Cristo no hubo impedimento, porque tenían la autoridad. Y entonces le expulsa el demonio, porque Cristo tiene toda autoridad. Ahora en el verso 10 dice, y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. ¿Por qué dice que no le enviaba fuera de aquella región? Porque esa región era una región donde estaban cómodos. La gente lo adoraba, le era muy favorable. La gente del lugar, su forma de vida, la dureza de su corazón, le era más fácil vivir en ese lugar, ese demonio. Cuando no hay nada que se oponga a ese dominio, es muy fácil para ellos, viven muy cómodos. Por eso en tantas personas los demonios viven muy cómodas y las personas están siendo atadas, y cuando vos le hablas de Dios te dice, no, para mí no es eso. Para mí no, yo no, esa vida no quiero para mí, porque está hablando del demonio que tiene dentro, muchas veces, no la persona, sino la cantidad de demonios que está gobernando esa vida, que está completamente atada a tinieblas, completamente atada, ¿no? La gente que vivía en ese lugar estaba acostumbrada a ver todo esto, y los demonios estaban cómodos en ese lugar. Le era fácil encontrar un lugar en alguno de ellos, pero su tiempo había llegado. El Señor Jesús estaba en ese lugar, y no hay comunión entre la luz y las tinieblas. O estoy yo o estás vos, dijo. Por eso, a ver, nosotros tenemos que entender, amados, esto. Una persona, un cristiano, un verdadero hijo de Dios no puede entrar en el endemoniado, porque Jesucristo está dentro de su corazón y no hay comunión entre la luz y las tinieblas. O gobierna a Satanás o gobierna a Dios. Si te gobierna a Dios, quédate tranquilo, el demonio no va a entrar en tu cuerpo. Sí va a venir a hablar a tu oído, pero no puede entrar en tu cuerpo.
Amén. Pero también nos muestra también la gracia y la gloria, que cuando Cristo llega a un lugar, los demonios se van. O sea, cuando Cristo entra en una casa, la casa queda limpia y vacía, libre, limpia, ¿sí? Libre de todo tormento y de toda cosa que Satanás está poniendo en las vidas. Bendito sea el nombre de Jesucristo, gloria sea dada a nuestro Señor. Esto es realmente terrible, amados. Es algo que nosotros debemos tener en cuenta. Había llegado ese momento de la autoridad de Jesucristo y Jesús le dice al demonio, te tenés que ir. Dice en el verso 11, estaba allí cerca del monte una gran hato de cerdo, bendito sea el nombre de Jesucristo, dice, y le rogaban todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó al mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Aquí nos muestra la evidencia del poderío de Dios y la autoridad que tiene para sacar el demonio y ponerlo donde Él quiere. Si ellos le rogaban, queremos estar allá, y Él se lo permite para mostrar su grandeza, pero dice que cayeron, se precipitaron al mar, se cayeron por el despeñadero y que llegaron allí al mar, cayeron en el mar y se murieron. Ahora, Jesucristo los mató a los cerdos, no porque ellos pensaron, pero ahora nos quedamos sin cerdos, nos mató 2000 cerdos el Señor. En realidad Jesucristo no mató a ningún cerdo. Jesucristo permitió que se vayan a los cerdos, pero el que se fue a los cerdos fue Satanás, que destruyó a los cerdos. Ahora miren lo que dice el verso 14. Y los que apacentaban a los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos y salieron para ver qué era aquello que había sucedido. Eso es una tremenda historia, ¿verdad? Una tremenda historia. Es algo terrible, tremendo. Pero dice en el verso 15, mire esto, porque es realmente maravilloso. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido en juicio cabal, y tuvieron miedo. Esto es tremendo. Es algo también tremendo. Allí estaba el hombre, libre, en total juicio. Ese hombre que ellos estaban acostumbrados a ver, que se lastimaba y que estaba en los sepulcros, allí sonriendo, feliz, tranquilo, vestido. Un hermoso cuadro de una liberación. Imagínense, tendrían que haber estado muy felices, con mucha felicidad. O sea, yo me imagino esto. Yo me imagino un hombre feliz, tranquilo, preguntando qué pasó, qué tenía, qué fue, cómo fue libre, de qué manera fue libre. Yo me imagino abrazando al maestro, a su discípulo. Yo me imagino el asombro de sus discípulos y de la gente que lo rodeaba. Yo me imagino todo esto. Una vez que los demonios salieron de este hombre, el hombre cambió en forma total, porque cuando Cristo entra en una vida cambia por completo la persona. Allí estaba con Jesús, sentado, vestido en total juicio, algo que nadie había soñado, nadie ni había pensado cómo podía ser que este hombre pueda estar de esta manera. El poder de Jesucristo se había manifestado, había llegado a ese lugar, no había nada que podía impedir la liberación. El poder de Jesucristo va mucho más allá de todas las cosas, va mucho más allá, no lo puede hacer ni un psiquiatra, ni un psicólogo, ninguna persona que supuestamente dice que lleva a la persona a una libertad cuando se encuentra en una oscuridad. Solamente Jesucristo puede transformar a las personas, y estaba allí aquel que estaba gritando, que se cortaba y que se lastimaba, estaba así libre para la gloria de Dios. Habían experimentado, era un hombre nuevo, esa gracia de Dios había entrado en su corazón, fue algo tremendamente maravilloso. Pero mire lo que dice el verso 16, le contaron a los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Esto le comentaban, le comentaron, ¿no? Porque termina el verso 15 diciendo, y tuvieron miedo. O sea, tuvieron miedo, no tuvieron miedo de esos demonios, del endemoniado, cómo estaba, pero tuvieron miedo porque Jesucristo estaba en ese lugar. No tenían miedo al endemoniado.
porque trataban de atarlo y de tantas cosas. No tenían miedo los demonios, pero sí, cuando llegó el Señor Jesucristo, llegó a ese lugar y tuvieron miedo. Ahora, qué curioso es esto, ¿no? Cuando la presencia de Dios le tendría que haber dado más tranquilidad, inspirado que esté más tranquilo, y ellos estaban temerosos, tuvieron miedo. Fue muy raro esto, la verdad que fue muy raro. Cuando la presencia de Dios está en medio de ellos, tendría que haber sido una garantía de que los demonios no volverían nunca más, que ya estaban en una condición de libertad, de una nueva vida, deberían haber sido llevados de gozo y de admiración por Cristo. Sin embargo, tuvieron miedo, ¿sí? Y entonces se ponían mal, se dolían por aquellos hombres. Lo único que pensaban era en que habían sido golpeados en algo que a ellos más les dolía, que era su dinero. Y como consecuencia de la liberación del endemoniado, preferían tener un endemoniado que antes que perder 2000 cerdos que se habían muerto allí en el despeñadero cuando habían caído al mar. Por eso es algo tremendo. Ahora, es algo fuerte esto para poder entender. Ahora, ¿por qué ellos tuvieron miedo? Porque sus obras estaban en tiniebla, o sea, vivían en tiniebla. Por eso dice Juan 3, 19 y 20, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. O sea, no recibieron a la luz del mundo, que es Jesucristo. Tuvieron la oportunidad de llegar allí, Jesucristo, y vivir una vida de libertad y vivir una vida mejor. Sin embargo, ellos, lo que pasó, uno mira el verso 17, dice, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. O sea, le empezaron a decir al Señor, comenzaron a rogarle que se fueran de sus contornos. Esto es algo tremendo, ¿no? Es inexplicable. No aprendieron nada, no valoraron nada. Solo pensaban en la pérdida económica que habían tenido, en todo lo que le había ocasionado el Señor Jesucristo con esa liberación de este hombre. No le importaba. Lo único que le importaba era su propio beneficio. ¿Pero por qué tenían esto? Bueno, porque eran personas que estaban adorando a su dios pagano. Cuando vino ahí fue la liberación de este hombre, ¿sí? De este hombre, cuando fue la liberación, le estaba mostrando la autoridad, que sus demonios o sus dioses a quien adoraban no eran nada comparado a la autoridad de Jesucristo. Por eso ellos se pusieron mal y empezaron a rogar que se vaya. Había un conflicto allí entre lo negocio y lo espiritual, entre lo económico y lo espiritual. Para ellos lo primero que eran sus negocios, eran sus vidas. Hacían adoraciones a Satanás y adoraciones y sacrificios a Satanás en ese lugar para tener la prosperidad y tener la abundancia porque eran lugares que habían entrado dentro de unas riquezas por todo lo que tenían, ¿sí? Y sin embargo, cuando llegó el Señor Jesucristo a ese lugar, cuando comenzó esta obra poderosa de liberación, lo primero que hicieron ellos, dice, y comenzaron a rogarle que se fueran de sus contornos. Dice que al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. O sea, mírenlo esto, el hombre decía, pero yo quiero estar con Jesús, porque lo que yo viví, ¿sí?, es algo maravilloso. O sea, Jesús fue una persona no grata en el lugar. Jesús fue rechazado en un lugar así, rechaza mucha gente a Jesucristo por sus propias conveniencias. Hermanos, nosotros debemos tener cuidado con esto, porque también Satanás se va a tratar de disfrazar de ángel de luz, como te decía, para decir, no, que hay este dinero, que hay esto, que hay este trabajo, y te va a empezar a apartar de la obra de Dios, te va a empezar a apartar del Señor, y nosotros debemos estar atentos. Nuestros oídos deben estar abiertos a la palabra de Dios y saber que el Señor está hablando a nuestras vidas y que el diablo vino a matar y hurtar y destruir, pero Jesucristo vino a dar vida, y vida en abundancia, esa vida que solamente Dios da para la gloria de su nombre. Hermano, dice que no era muy grato, dice que al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no le permitió, sino que le dijo, ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo has tenido misericordia de ti. En otras palabras, lo que le dijo, andá y habla, que no está la autoridad, no es el diablo, o sea, el que gobierna este lugar, no es el demonio el que tiene autoridad. Yo soy
la resurrección y la vida. Yo soy el que tiene autoridad, yo soy el que tiene la gloria, yo tengo el poder para librar. Andé y contarle a ellos que adoran a Satanás, que doblan su rodilla y que hacen ante Satanás sacrificio, el poder de Dios. Andá y predicá la palabra de Dios. Por eso el Señor a nosotros nos libró. Nosotros también éramos un endemoniado gadareno. Así nos encontrábamos en tiniebla, por más que no nos ataban con grillos, por más que nosotros no nos cortábamos el cuerpo con algo, estábamos en el reino de las tinieblas. Nuestra vida era una obra de tiniebla, nosotros estábamos en tiniebla. Por eso cuando Cristo vino a nuestras vidas, esa autoridad de Jesús nos hizo libre. Conocimos la verdad y la verdad nos hizo libre. Y hoy por hoy Dios nos dice, vayan y cuenten esta verdad. No se callen la boca. Lo que hice en su hogar, cuando restauré su matrimonio, cuando restauré a sus hijos, cuando restauré su vida, cuando restauré su economía, cuando restauré todas las cosas, porque Jesucristo restaura, hermano, que nosotros podamos y testificar de la obra de Dios, lo que hizo Jesús en la cruz para dar bendición y vida eterna a todo aquel que en él cree. Nosotros estamos en este tiempo, hermano. Por eso yo a veces me lamento que hay tanta gente que rechaza a Dios, pero en ese tiempo, de la misma manera que esta gente rechazó al Señor Jesucristo, hoy por hoy están rechazando al Señor. Por eso cuando Jesús en ese lugar no fue bien recibido, no fue muy bien recibido. Así va a pasar con vos cuando vayas a algún lugar. No vas a ser bien recibido. Se van a poner en contra la familia, los amigos, vas a perder amigos, vas a perder familia. Y te vas a dar cuenta en un momento de que todos aquellos que estaban a tu alrededor simplemente porque estaban en tinieblas, estaban en comunión con vos, porque sus tinieblas estaban con tus tinieblas en comunión. Pero hoy soy luz, hoy vos sos luz, yo soy luz. Y por ser luz vamos a ser rechazados así como lo fue rechazado Jesucristo. Pero gloria y honor para el Señor de señores y Rey de reyes. Mas Jesús, verso 19, dice, no se le permitió, sino que le dijo, ve a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, dice la palabra de Dios en el verso 20 de Marcos capítulo 5. Y comenzó a publicar en Decápolis, o sea, en todas esas 10 ciudades, el endemoniado gadareno que ya estaba libre, que no dice el nombre, si no dijera yo estaría diciendo el nombre, ¿no? Dice, comenzó a publicar en Decápolis cuán grande cosa había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. O sea, predicó la palabra, este endemoniado gadareno predicó de Jesucristo, pregonó el evangelio de Jesucristo en esas 10 ciudades paganas. Y dice que todos se maravillaban, vuelvo a repetir esta palabra, todos se maravillaban, o sea, todo aquel que escuche la palabra de Dios, cuando vos le testifiques, le hables, ¿sí? Se van a maravillar de la gloria de Dios. Pero no te asustes si te rechaza. No te asustes porque a Jesucristo un día lo rechazaron, un día lo tuvieron como una persona no grata. A Jesús no fue muy bien recibido. Pero que en esta tarde nosotros podamos entender la grandeza de Dios, que más allá de que sí nos quieran recibir o no recibir, el Señor dijo, el que no quiera recibirlo, sacude el calzado de tus pies y salimos de ese lugar. Nos vamos para otro que quiera escuchar. No nos quedamos ahí llorando en los rincones por esta pérdida, sino que sabemos que los que están en luz van a estar con nosotros. Los que van a venir a la luz van a querer estar con nosotros. Pero muchas veces las personas que están en tiniebla, como no tienen comunión la luz en las tinieblas, no te van a querer a vos, ni me quieren a mí. No quieren saber nada. A mí pasa, yo llego a un lugar y de golpe empiezan a levantarse, se empiezan a ir. Y nada, me da tristeza, pero no por lo que me dejan ahí, sino me da tristeza por sus vidas, porque no saben que uno le está hablando la verdad, pero como sus obras están en tinieblas, no quieren venir a la luz para que no sean reprendidas. Amén. Que Dios te bendiga. Y que veamos verdaderamente este mensaje y lo pongamos por obra en nuestros corazones. Hay tanto por hacer y tantas almas por ganar. Jesucristo no fue por casualidad a ese lugar. Y Dios nunca te manda a mandar a lugares por casualidad, sino por una causa, para que pregones el Evangelio, para que hablemos del Evangelio. Aunque muchas veces seamos personas no gratas, como lo fue Jesucristo, aunque muchas veces como a Jesús nos rechacen y no seamos bien recibidos. Amén. Que Dios te bendiga.
Amado Dios y Padre, en esta tarde, Señor, gracias por esta palabra. En esta tarde, gracias por darnos este mensaje, hablarlo a lo profundo de nuestro corazón. Qué maravillosa historia, Señor. Qué maravillosa palabra, qué poderosa palabra que habla de tu autoridad, esa autoridad que no menguó, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Esto significa que tu autoridad está vigente, estará vigente por siempre y para siempre. Nadie podrá detener tu mano poderosa y nadie podrá ponerse en contra de tu autoridad, porque tú eres la autoridad máxima. Pero hoy venimos delante de tu presencia, dándote gracias por tu palabra, pero también poniendo nuestros corazones, Dios mío, en tus manos, y pedirte la fortaleza y la gracia también para que nosotros, a pesar de que seamos rechazados y que muchas veces no quieran recibirnos bien, podamos nosotros predicar tu palabra y podamos anunciar el evangelio a todos aquellos que están perdidos en tinieblas, que podamos ser sal y luz, que podamos mostrar verdaderamente que tú vives y reinas en nuestros corazones. Gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amados, que el Señor les bendiga. Paz de Dios a sus vidas. Les abrazo. Paz de Jesucristo.